Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saben, estoy diciendo buenas noches porque estoy grabando la predicación de la mañana ahorita por algunas situaciones de técnicas y demás. No pudimos grabar la predicación de la mañana o de la tarde. La verdad es que no quiero que se queden sin esta palabra. En general, los que no pudieron ir a la iglesia y quiero predicarla o quiero enseñarla muy, quizás un poco diferente porque va a ser una grabación, pero les voy a dar la esencia y lo que Dios habló y que es muy importante que ustedes lo tengan, ¿vale? Entonces, esta noche o este día, lo que vamos a hablar es lo siguiente, y es esta prédica. La prédica de hoy se llama ¿qué hacemos con lo que Dios nos habló? Es una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos habló? ¿Qué haces con lo que Dios te ha hablado? Esa es la pregunta y eso es lo que vamos a tratar de darle respuesta. ¿Sabes? Hace un tiempo yo veía una película que se llama Desafiando a los Gigantes, enfrentando a los gigantes, algunos, Facing the Giants. Y esta película es una película que, si tú la has visto, es una película cristiana. Y hay una escena, ¿no? De un chavo que está jugando americano, pero esa no es la escena de la que te quiero platicar, aunque yo sí te recomiendo que veas la película. La verdad es una película cristiana. Si tú me dijeras, oye, pero ¿a poco es buena? Sí es buena, es una película que te deja muchas cosas, que me acuerdo en una de las empresas que trabajábamos, en talento y cultura o en recursos humanos, la usaban para motivar a los cobradores y a los vendedores de cartera de crédito. Entonces, por supuesto que tiene un mensaje desafiante, tiene un mensaje de actitud y tiene un mensaje de fe. Pero a lo que me quiero remontar o al pedazo de película que me quiero remontar es cuando el coach está en un momento de súper estrés y sabe que no puede y ve que lo van a correr, el coach de fútbol americano, ¿no? Y llega un profeta de Dios, un hombre de Dios, y entra y le dice, oye, Dios tiene una puerta abierta para tu vida. Y dentro de toda esa historia, yo te recomiendo que lo veas. Puedes encontrar la película, puedes encontrar este extracto en YouTube, ¿no? Eh, dentro de esta parte que le menciona, le da dos ejemplos que dice, mira, hay dos granjeros, y te voy a poner una ilustración, hay dos granjeros. Los dos granjeros están esperando que llueva para que puedan cosechar, ¿ok? Pero la diferencia entre estos dos granjeros es que uno de ellos empieza a preparar la tierra y el otro está esperando ver que llueva. Y este hombre le hace la pregunta al coach y le dice, ¿tú cuál granjero eres? Y quizás en esta noche o en esta tarde quisiera preguntarte, ¿cuál eres? ¿Cuál somos? ¿Qué granjeros somos? ¿Somos de los que esperan que las condiciones estén óptimas, que empiece a caer una gota de lluvia para empezar a sembrar? Y de repente ya cae la lluvia y decimos, bueno, ahorita que deje de llover, ahora sí ya empiezo a sembrar. ¿O somos de aquellos que creemos que realmente va a llover, que creemos que las cosas van a pasar y empezamos a preparar la tierra y a preparar todo para que cuando caiga la lluvia empiece a bendecir todo lo que hicimos, nuestro trabajo, y cosechemos? A veces hace falta tener ese pequeño paso de fe, esa fe que nos hace ir más adelante, que nos hace cambiar las cosas y que a veces suena como una locura, ¿no? ¿Por qué estar sembrando si todavía no viene la lluvia? Diría uno, ¿no? ¿Y por qué no? Cuando tienes a Dios y cuando Dios te ha hablado algo. Eh, lo que más me llama la atención de esta parte de la película es la actitud de los granjeros. Uno acciona en fe y el otro espera las condiciones para accionar en fe. Y como los dije, esta parte es la que nos diferencia a veces unos de otros. Y hay cosas que estamos esperando que pasen para accionar. Y de repente Dios no permite o dice, no, a ver si reacciona, a ver si acciona en fe, ¿no? El día que tenga dinero, voy a ayudar a la gente. Eso es esperar a que caiga la lluvia y después accionar. Y entonces
no llega el dinero y a lo mejor no llega nunca, entonces nunca ayudas a la gente, entonces nunca siembras en el reino, ¿me explico? Ese es uno de los problemas gravísimos que hay dentro de la iglesia. Y estoy refiriéndome no en el sentido solamente del dinero, sino en el sentido de lo que queremos hacer. El día que aprenda o controle mi carácter, voy a ser una persona diferente en mi casa. Son cosas que tú dejas pasar y que al final del día te cobran algo grande. ¿Por qué? Porque las condiciones a veces que tú estás pensando no se cumplen. ¿Y por qué no entonces accionar? ¿Por qué no entonces ejercer misericordia y esperar que esa parte que tú estás sembrando produzca y entonces traiga más y traiga más bendición a tu vida? ¿Por qué no cambiar desde ahora y empezar a indagar cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser alguien diferente, cómo ser un mejor profesionista? Y ya desde ahora hacerlo, y cuando ya estemos accionando sobre eso o estemos caminando, veamos los resultados. Esta parte es muy importante y es con lo que quería entrar. ¿Por qué? Porque de ahí, desde esta realidad, desde esta perspectiva, desde esta actitud, vamos a responder a una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos habla? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos habló? Yo sé que a todos les ha hablado aquí. Yo sé que a todos les ha hablado Dios. De una u otra manera, a Dios les habla. Es más, si tú estás escuchando por primera vez la palabra de Dios o una prédica, hoy y en este momento Dios te va a hablar. No porque yo sea Dios, sino por lo que te voy a hablar es la palabra de Dios. No te voy a hablar sobre esta parte de la película solamente. Esto es solamente una introducción, esto es únicamente la introducción hacia la profundidad de la palabra y lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Mira, vamos a partir desde el sentido que Dios te puede hablar y te pudo haber hablado de alguna manera. Solamente te voy a dar los conceptos y seguramente tú puedes hacer un check-in, un check en tu mente y decir, sí me habló así, eso me habló, sí, yo recuerdo que sí me habló. Y que tú en este momento, mientras yo voy dando estos conceptos, o más bien estos conceptos, porque no te los voy a definir por cuestión de tiempo y porque no es el objetivo de esta charla, tú puedas decir, sí es cierto, sí me habló Dios. Fíjate, Dios pudo ya haberte hablado por un sueño que sabías que era de Dios y que era para ti, que no era para nadie más, sino para ti. Pudo haberte hablado en una visión, audiblemente, en la Biblia, es decir, en la palabra de Dios, en alguna enseñanza, en una predicación, por el testimonio de otro hijo de Dios. Alguien dio testimonio de tu vida, a eso me refiero. Por una impresión fuerte que hubo en tu vida y dijiste, esto es mío, esto me pertenece. En profecía. Es decir, alguien llegó y te dio una palabra. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Tenemos que aprender a discernir las profecías, a entender, a discernir, a juzgar las profecías, a juzgar cuando una palabra profética viene de Dios y cuando viene del alma. Porque hay palabras proféticas que no vienen del Espíritu Santo, sino vienen del alma. Y eso ha lastimado a la gente, pero es muy importante que no desechemos la palabra profética o lo sobrenatural de Dios, porque realmente Dios es sobrenatural. ¿Me explico? No podemos encasillar a un Dios racional, aunque no es irracional. Dios es sobrenatural y habla de formas sobrenaturales y a veces habla a través de un profeta, a través de una persona, de una palabra que te da. Solo que hay que discernirla. Si no sabes discernirla, te acercas con personas que tengan mayor madurez espiritual, no porque sean mejores que tú, sino porque tienen un recorrido más y entonces disciernen y dicen, no, esto es del corazón, del alma, son buenos deseos, pero no es una palabra profética. Porque hemos visto a través de los años que el atender una palabra que no es una profecía, sino una emoción o algo más, a veces ha lastimado a la gente. Pero también hemos visto que el no atender a una palabra profética deja anclada a la gente en un lugar donde no deberían de estar. Entonces, atendamos la profecía, busquemos en la profecía, y seguramente en la Biblia vas a encontrar esto, el caminar. Pablo le dice a Timoteo que camine en eso que le habían puesto, en esas profecías que le habían dado, y lo exhorta y lo anima a que vaya adelante, porque él en algún momento, este joven Timoteo, que fue pastor muy joven y que era un hombre de Dios muy joven, se sentía desgastado y sentía que no tenía sentido seguir. Y se recuerda lo que te hablaron.
Y muchas cosas pueden ir pasando a través de nuestras vidas y una profecía puede llevarnos a continuar a seguir. Quizás aquí ya has escuchado cómo surge Kairos, cómo desde dónde nace desde una palabra que Dios dio desde hace muchos años, 30 años. Y, y es una palabra que guardo nuestro corazón, el de mi esposa y el mío. Un anhelo muy fuerte en tu corazón puede ser otra cosa que te esté dando. Cierra el paréntesis, ¿vale? Un anhelo muy fuerte en tu corazón, algo que en tu corazón está muy fuerte. Dices, eso es algo que Dios ha hablado a tu vida. Capacidades o dones que lo confirman. Es decir, hay capacidades o dones que dicen, esto, para esto naciste. Esto puedes hacer. Seguramente hay algo que en lo que hemos hecho, en lo que he dicho, te ha hecho un check. Ya ha dicho, oh, sí es cierto, Dios ya me habló en esto. Wow, no me acordaba. Ah, yo pensé que era una emoción. Ah, yo pensé que era algo mío. No vamos a hablar esta mañana de cómo, o esta tarde, de cómo habla Dios, perdón, no es mañana, pero no vamos a hablar de cómo habla Dios. Asumiremos que tienes algo en tu vida. Si no, vamos a tratar de dar la respuesta después de que Dios te ha hablado. Yo estoy seguro que algo ya Dios te ha dicho. Después de que Dios te ha dicho, oye, tú eres importante en esto, tú puedes hacer esto, tú puedes lograr esta situación, tú fuiste llamado a hacer esto. Entonces, después de que Dios te habla, entonces, ¿qué haces con ello? Y esto es muy importante que lo tengas en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque es el inicio de cosas grandes que Dios quiere hacer. Algunos estamos esperando que Dios se mueva de una manera grande, poderosa, sobrenatural. Y resulta ser que nos quedamos esperando porque no hemos escuchado que Dios ya nos ha dicho qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que caminar. Reflexionemos, estemos centrados en Dios. Mira, vamos a ir a la carta a los Hebreos. Ahora vamos a entrar a la palabra. Vamos a entrar al libro de los Hebreos. Para que tú abras tu Biblia, busques Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer en los Hebreos una parte importante y un versículo muy importante que nos va a ayudar a responder esta pregunta. Quiero recordarte que Hebreos es una carta que es dirigida a judío-cristianos, a judíos. Tienen un perfil judío porque habla muchos términos que tienen que ver con el judaísmo, pero sin embargo, habla de términos muy, muy grandes y muy tremendos en la gracia. Y dentro de esto, de esta carta, se perfila como una exhortación, es decir, una exhortación como una palabra de ánimo, como una palabra de, tienes que hacer esto, vamos, dale, debes de caminar en esto. Exhortación no es solamente que te estén regañando, sino es un ánimo, es un, a ver, haz esto, a ver, camina, pon atención. Esto es exhortar. Hebreos es una carta donde dice, date cuenta de algo. La base sólida de Hebreos es esto. Cristo es lo máximo. Habla de la supremacía de Cristo. Cristo como el todo, como el absoluto, como el Señor, como el Rey. Pero no solo se queda con la supremacía de Cristo, sino de lo que dice, de lo que habla más bien y a dónde va, es que a su vez habla de nuestra identificación con esa realidad. Es decir, desde la supremacía de Cristo, tengo la identificación de esa realidad en mi vida, de Cristo el Señor en mi vida. ¿Ok? Entonces yo me identifico con una realidad. Cristo es supremo. Esa supremacía de Cristo, esa supremacía de Dios me afecta a mí. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque soy su heredero, porque soy coheredero juntamente con Cristo, porque esa realidad y esa verdad afecta mi vida y mi corazón. Luego entonces, con este concepto de que es una exhortación, vamos a leer Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Vamos a empezar a dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos habló?
La primera exhortación del escritor en este versículo es: atiende a la revelación. Atiende a la revelación. Pon atención a la revelación. La carta nos enseñó que Dios nos habla. Y eso es lo primero que hace rato les decía. Seguramente Dios te ha hablado. Y esto está claramente, mira, recorre unas páginas ahí en tu Biblia o pon ahí en tu dispositivo Hebreos 11, 1 y 2. Y mira, pon atención a estos dos versículos. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios que había hablado muchas veces, Dios había hablado muchas veces antes de escribir Hebreos. Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, es decir, Dios ya había hablado a los padres por aquellos profetas, por estos videntes, por estas personas que veían algo que los demás no estaban viendo. En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, dice, yo había hablado, el Padre había hablado por los profetas, pero ahora Dios habla a través del Hijo de Dios. Dios habla a través de Cristo. Dios se expresa a través de Cristo. Y seguramente tú estás aquí sentado, tú estás escuchando esto, porque Dios ha hablado a tu vida. ¿A través de quién? A través de la obra de Jesucristo, a través de lo que Jesucristo hizo. Porque si Jesucristo no hubiera tomado nuestro lugar y hubiera subido a la cruz y hubiera perdonado nuestros pecados, ni siquiera estaríamos escuchando esto. Es más, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo y no tendríamos que predicarte absolutamente nada ni enseñarte nada. ¿Por qué razón? Porque si Cristo no resucitó y si Cristo no existió y si Cristo no murió, entonces dice la misma escritura, comamos y bebamos. No tiene sentido. Divirtámonos como muchos. Por eso es que la locura del mundo se ve cuando no creen en Dios. ¿Por qué? Porque lo único que pueden hacer es perder el tiempo y despilfarrarlo y despilfarrar el dinero y despilfarrar todo en nimiedades, en cosas que les satisfagan sus emociones, sus sentidos, sus anhelos. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, ¿qué rayos estamos perdiendo el tiempo y no estamos sacándole provecho al poco momento de vida que tengamos? ¿No? Hay que desperdiciarlo o hay que más bien, no hay que desperdiciarlo, hay que aprovecharlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque no tenemos más vida. Entonces, al no tener más vida, más que una, pues hay que desperdiciar, hay que hacer, hay que aprovechar y por eso hay abusos. Pues no me importa lastimar a nadie mientras yo saque dinero, no me importa explotar a la gente, no me importa tener 5 esposas diferentes y por mi culpa, no me importa tener hijos regados por el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que vivir la vida, porque es la única que tengo. Pero esa mentira que el diablo nos ha enseñado y esa mentira que el racionalismo y que muchas filosofías huecas y vacías nos han enseñado, es simplemente una mentira que nos está alienando, separando de la eternidad y esclavizando a un mundo de pecado y a un mundo corrupto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios ha hablado claramente a través de Cristo. Por eso estamos escuchando esto. Y por eso hice este paréntesis de Jesucristo. Porque Jesucristo es el todo para poder caminar y entrar en esto. Tenemos acceso al diálogo con el Padre. Mira, Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su cuerpo. Es decir, y vuelvo a repetir sobre lo mismo, y tú dirás, ¿pero eso qué tiene que ver? Mucho, tiene que ver mucho. Cristo tiene que ver todo en nuestra vida. En el sentido de que a través del velo penetra nuestra vida, o más bien a través del velo podemos pasar ahora, un velo que no nos permitía ver al Padre, ver a Dios, pero ahora lo podemos ver porque el cuerpo de Cristo fue golpeado, fue muerto, y Cristo resucita y ahora nos da un acceso directo al Padre. Ahora nos da un acceso para tener una comunión, un diálogo con Dios, un diálogo con el Padre. Y ese diálogo con el Padre permite algo, que Dios te hable. Ahora, yo te decía al principio, oye, seguramente Dios te ha hablado,
te quiero decir algo, Dios te pudo haber hablado incluso sin haber conocido antes a Cristo. Seguramente, porque Dios no dice, bueno, ya conociste a Cristo, ahora sí te hablo. No, 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 Dios va hablando a través del tiempo. Y yo sé que en algún momento a lo mejor Dios te habló y dijo, oye, tienes que acercarte a Dios. ¿Quién es Dios? Tú tienes que acercarte a Dios. Y no entendías nada. Ahora a lo mejor ya lo entiendes. Sí, de niño sentía esa aprehensión por Dios. Entonces, fíjate qué tremendo es esto, ¿no? Noé Noé está en una situación de expectación ante Dios. Volvemos a nuestro pasaje, ¿no? Noé está en una situación de estar expectante ante Dios. Y Dios le advierte o le recuerda y le dice, ¿sabes qué? Necesitas hacer estas cosas. Necesitas hacer cosas que aún no ves. Necesitas generar cosas que no están pasando. Noé tiene que quitar una actitud que es muy característica de nosotros. Solamente lo que veo, lo acciono, ¿no? Y como dirían en un dicho muy famoso, ¿no? Como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y en el reino de Dios, ese es un grave problema. En la vida cristiana, ese es un grave problema. Hasta no ver, no creer. Realmente Noé no veía lo que le estaba pidiendo Dios. Dios le dice, oye, Noé, tienes que construir un arca porque voy a hundir el mundo. Y Noé dice, caray, o sea, vas a hundir el mundo. Sí, lo voy a destruir. Y solamente tu casa y los que se suban a esa arca van a ser salvados. Mira, en el tiempo que Dios habla a Noé estas cosas, mucha gente sabía o había escuchado de Dios. La descendencia de Caín sabía quién era Dios. Caín había asesinado a su hermano Abel y Caín había recibido una maldición, nadie lo iba a matar. Y su descendencia era una descendencia resentida con Dios, porque Dios les dio la espalda en un sentido. ¿Por qué? Porque era una descendencia que había heredado maldición y había hecho un caos en el mundo. El mundo era una basura en ese momento. El mundo era corrupto, la situación era grotesca y Dios estaba harto de ver tantas cosas. Y el mundo era perverso. Ayer que estaba preparando esto, dije, voy a ver la película esa de Noé. Y como hace rato les recomendé una película, esta no se la recomiendo, pero vi esa película de Noé y dije, qué locura, ¿no? Qué locura porque tratan de reflejar a los demonios como cosas de lava y demás, y esas cosas que no existen. Y cuando el hombre no entiende lo sobrenatural, empieza a quererle dar una reflexión o muy irracional o hacer una locura tipo Avengers, ¿no? O sea, de repente ves ahí a la mole y cosas así, y de repente, pobrecitos demonios, están sufriendo, los hombres son más malos que los mismos demonios, y tú dirás, ¿dónde está esa aberración, no? Fuera de toda teología y de toda lógica en la palabra, pero bueno, no pude verla, esa no te la recomiendo, la verdad es que es una situación completamente fuera de todo el contexto bíblico, pero lejos de eso, una de las cosas que más me llama la atención es que el pueblo sabía que Dios existía, que Dios había hecho una maldición, que Dios estaba presente y que Dios estaba permitiendo la corrupción. Pero a la gente no le interesaba a Dios. No le interesaba escuchar a Dios. No quería escuchar a Dios. No le interesaba un comino escuchar a Dios. Ayer que estábamos en una clase, recuerdo que estábamos comentando y Felipe nos mencionaba que pues Estados Unidos surge desde hoy sí una nación protestante, ¿no? Y es cierto, vienen los pilgrims, vienen aquellas personas con un entendimiento de revelación de Cristo y establecen aquí toda la religión cristiana y se establecen aquí y empiezan a desarrollar. Y la fundación, la constitución de los Estados Unidos es una constitución buscando a Dios y creyendo en Dios. Sin embargo, ya se corrompió
y ya se les olvidó. Estaba preparando ayer la enseñanza también y dije, voy a darle una repasada a algunos diarios, estaba viendo Financiero, algunos diarios, ¿no? Wall Street Journal, sobre todo me metí al New York Times para ver algunas noticias a nivel internacional y me llamaba la atención una noticia y es otra vez otro joven de 21 años en Estados Unidos asesinando a otros jóvenes. Y hace menos de una semana, un chamaco de 18 años se metió a una primaria. ¿Por qué? Se enojó con su abuela y entonces el chamaco, como tenía la posibilidad y tenía las armas allí en su casa, pues dijo, pues voy a matar niños. Y fue y mató 19 niños y 2 maestros en una primaria, en un momento de locura. Y es tan grotesco lo que está pasando en ese país que nació siendo entendido de quién era Dios. Es tan grotesco que es como agarrar y decir, tengo ganas de una Magnum, tengo ganas de una Uzi, ¿por qué no la pido en Amazon? Y se metía, voy a pedir una Uzi. Y tú dirías, wow, qué locura. Tú te metes ahorita aquí a Amazon o Mercado Libre, lo que quieras, y dices, una Uzi, ¿no? Con 200 cartuchos y vas a ver que ni va a aparecer y por de repente, y si llegara a aparecer o cualquier cosa, ya tendrías a la policía, porque es algo que no puedes hacer. Dices, este cuate, ¿para qué quiere una ametralladora? ¿Y para qué tiene una UCI? Seguramente está metido en algo raro. En Estados Unidos, tienes tarjeta de crédito, la pides y te llega y dice, te quiero una UCI, dame un cuerno de chivo y dame esto y dame esto. Y es una situación absurda donde chamacos de 18 años, de 21 años, chavos jóvenes, que no entienden nada de Dios, ahora tienen un arma y pueden llegar a asesinar. Decía esta nota que desde lo que pasó en Colombia, desde lo que pasó en el asesinato, la masacre que fue en 1999, hay más de 400 personas muertas, principalmente adolescentes, niños, jóvenes, que han sido masacrados por una situación de este tipo. Y el gobierno, por intereses económicos, porque no veo otros intereses, ha preferido dejar el libre acceso a las armas para protegerse, para pues, dejar esa libertad a gente que no debe de tener armas. Muchos dirían, bueno, pero pues cuando no había en México, de todos modos hay. Sí, pero ¿por qué abres esa posibilidad? Me da mucha tristeza en el sentido de que dices, tú le darías, aquí tenemos niños, ¿no? Tú le darías una ametralladora a uno de los jóvenes y es toma para que la tengas ahí por si se necesita. ¿No? Es como que por si se necesita. Pues claro que en un momento de ira, en un momento de locura, en un momento almático, en un momento en que no puedas controlarte sin temor de Dios, pues lo vas a necesitar o no que lo necesites, vas a usar esa euforia, esa locura. Entonces, hay cosas que no deben de pasar porque no las ves, porque no estás viendo a Dios, porque no estás teniendo el temor de Dios. Entonces, lo que está ocurriendo en ese momento en la tierra es algo muy triste, es algo muy tremendo y muy triste, hermanos. ¿Por qué? Porque la corrupción, el pecado había llegado al límite. Pero lo que quiero que tú veas en este primer momento y responder esta pregunta es, ¿estás atendiendo a lo que Dios te habló? ¿Estás atendiendo a la revelación de Dios? Para Noé, la revelación decía, haz un arca. Esa fue la revelación de Dios. Haz un arca en medio de esta locura. Haz de cuenta que estás en el desierto de Sonora o estás en el Zócalo y dice, aquí en el Zócalo, aquí en la Plaza Central, aquí vas a empezar a hacer un barco porque voy a hundir toda la Ciudad de México. Y tú te quedas, ¿qué? Y trae a todos los brothers, a todos los hermanos, a todos los amigos para que empieces a armarla. Porque aparte voy a traer a varias especies animales y se van a subir a la que dices, es una locura, ¿me explico? Es algo, a veces las revelaciones o lo que Dios ha hablado a tu vida puede sonar un poco loco, un poco fuera de razón, un poco fuera de lo que tú eres, ¿no? Pero mira, en lo natural hemos podido aprender que hay cosas que están fuera de razón. Si tú conoces a Lionel Messi, que es un futbolista de España, es argentino y jugaba con el Barça, o con el Barça ahora juega con el PSG, y puedes ver un poquito de su biografía,
puedes darte cuenta que de niño él tenía que ser inyectado y tenía que estar en un tratamiento para crecer, porque era muy pequeño. Es más, el apodo que le pusieron es la Pulga Messi. Y no, pues, Pulga porque está chaparrito, ¿no? Y es delantero. Y entonces cuando lo veían los equipos decían, este niño pues va a brincar ahí con los defensas de casi 2 metros y este chaparrito pues pegar al balón, no le puede pegar, aparte le van a hacer así y va a salir volando por allá y el cuate no va a meter ni un gol. Y esto es algo que puede volarte los sesos porque al final de cuentas, la Pulga Messi, este niño que se inyectaba y que tenía la pasión porque sabía que había algo dentro de él que le decía, tienes que ser futbolista y tienes que luchar por eso. Y no estamos hablando de algo tan poderoso y tan fuerte como que Dios te hable, ¿me explico? Dijo, sí, lo voy a hacer. Y se volvió el mejor jugador del mundo. Para algunos es el mejor jugador, para gente como yo, que le iba más al Real Madrid que al Barça, diría que es Cristiano Ronaldo u otro, ¿va? Pero bueno, vamos a decir algo, realmente Messi es una genialidad jugando fútbol. Lionel Messi es una genialidad que va a pasar la historia. Y es un hombre en promedio más chaparrito que los demás, pero es una genialidad. Y caminó en eso, porque atendió lo que su corazón le dictaba. Ahora hay algo más grande que tu corazón, Dios. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿A qué te ha llevado Dios a pensar y a reflexionar? ¿Qué le interesa que hagas? ¿Sabes? Hay cosas que Dios habla específicamente. Y si tú no las haces, nadie más lo va a hacer. Si tú eres la única persona que va a ir a Argelia a hablarles a gente, y Dios te ha puesto que vayas a Argelia a hablarles a gente, tienes que ir a Argelia a hablarles a gente. La gente está clamando por conocer a Dios ahí, pero nadie de los que está fuera de tu entorno va a ir. Solo tú, que te ha impreso la capacidad, los dones. Seguramente Dios te ha dado dones. Y esa capacidad, esas cosas, esas fortalezas que a veces ocupamos erróneamente. Seamos muy entendidos. La segunda exhortación que hace este pasaje, la primera ya lo vimos, y es esa exhortación, ¿no? Es prepara un arca, porque tu casa tiene que ser salvada. Si no preparas el arca, tu casa va a tener un problema gravísimo. La segunda exhortación es ser reverente a lo que te dijo Dios. Ser reverente a lo que te dijo Dios. ¿Qué es la reverencia? La reverencia no es hacer caravanas, no, bendito Señor. No, no es eso. La reverencia no es eso. La reverencia se expresa en obediencia a la revelación, a lo que Dios te ha hablado. Mira, te lo voy a poner absurdamente. La reverencia no es que tu mamá te dice, oye, lava los trastes. Oh, gran mamá, cómo te amo, eres la mejor. Mamá, nunca había tenido una experiencia tan grandiosa contigo. Mamá, mira, mamá, tú eres la mejor mamá del mundo. No, te va a decir, a ver, bájale. O sea, a ver, nada más lava los trastes. Y ahora, si quieres ser más así, más enfático, pues entonces lávalos toda la semana. Y eso va a mostrar tu reverencia. Eso va a mostrar tu obediencia. Es que cuando Dios te habla y te dice algo, entonces tú accionas en obediencia. ¿Me explico? Se honra al origen de la revelación. La reverencia lo que hace es que honra el origen de la revelación, porque estás honrando a Dios. Cuando tú haces lo que Dios y obedeces lo que Dios está diciendo, estás honrando la revelación. Cuando Noé tomó la primera madera y tomó los primeros clavos o las primeras cosas con las que iba a poner y a armar esa barca, que seguramente no había clavos y era madera, y los empezó a unir, él estaba reverenciando a Dios, porque en medio de un lugar sin agua, en medio de una locura, él estaba obedeciendo a Dios. Noé ejecutó sobre algo ilógico y absurdo para ese momento. Accionó en fe, sabía que de ello dependían sus generaciones. Por eso le dice tus generaciones, tu generación, tu gente, tu
Tu ADN va a prevalecer, pero los demás se van a morir. Lo que él iba a hacer era muy importante, pero era absurdo, era tonto, era ilógico lo que él estaba haciendo. Él tenía que accionar desde esa realidad. Él tenía que accionar desde esta perspectiva. Y esto es algo que tenemos que empezar nosotros a caminar. ¿Cómo ejecutamos nuestra vida? ¿Cómo hacemos lo que Dios está hablando en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios está hablando en nuestras vidas? Pensemos mucho en esto, hermanos. ¿Qué te ha hablado Dios a ti? Y si realmente estás reverenciando a Dios, no quiere decir que los demás lo entiendan, ¿sabes? Hay cosas que los demás no van a entender. Hay cosas que los demás no van a entender un ápice de lo que está pasando. Cuando estaba estudiando en el seminario y ahora me ha gustado mucho a mí varios libros y los libros de gente que ha sido influenciada por Dios y que tuvo una pasión tremenda por Dios y que hizo grandes cosas para Dios, porque expresaron fe, porque creyeron. Y voy a mencionar algunos de estos hombres, ¿no? David Livingstone, un hombre que abrió África, que empezó a evangelizar en África, pero trazó rutas en África, hizo varias cosas en África, y cuando África era una zona inhóspita, y en ese momento lo que David Livingstone estaba haciendo, para algunos parecía una locura. Decían, qué pérdida de tiempo, pero para la salvación de África fue vital. Claro, como en todo, hay quien eso lo ocupó para otra cosa diferente, como la esclavitud, ¿no? Pero no quiere decir que porque hay una moneda falsa no existe una verdadera. La verdadera era que el evangelio llegó a gente que necesitaba conocer de Dios. Billy Graham, un hombre también que le dijeron, tienes que predicar. Dices, no, ¿por qué voy a predicar? Sí, y creyó y empezó a predicar. Y después llegaron millones de personas a través de él. Y ellos dirían, oye, pero es que no es pentecostal, no es carismático, no le mete así. No, pero tocó muchísima gente. Y tú dirías, es que no me gusta cómo predica. Pues no te gustará, pero cuando él obedece y hace esa reverencia a Dios en lo que le manda, no es Billy Graham el que transforma a la gente, es el Espíritu Santo el que hace el cambio. Cuando tú te conectas con lo que Dios quiere y la revelación que Dios te da, no viene de ti la fuerza ni los resultados. ¿De quién vienen? Del Espíritu Santo. Y el que transforma las cosas es el Espíritu. Por eso aquellos irreverentes que empiezan a tener éxito y que dicen, esto es mío, no han entendido que no son ellos, simplemente obedecieron la revelación y Dios accionó sobre eso. Nunca se nos olvide que lo que ejecuta el cambio de la revelación. Sería absurdo pensar que porque Noé ejecutó, hizo el arca y creó el arca, entonces Noé hizo que lloviera e inundó el mundo. Y Noé inundó el mundo y se salvó su familia por él. Y dijo, qué bueno que lo inundé. Claro que no, por eso cuando baja del arca, lo primero que hace es hacer un holocausto a Dios. ¿Por qué razón? Cuando la tierra está seca. Porque él sabe que lo que hizo es simplemente obedecer. Atendió la revelación. Atendió la revelación. Y esa revelación que atendió generó el poder de Dios. George Mueller, otro hombre de Dios que ayudó, que estableció orfanatos, que estableció cosas grandes y fabulosas a través de la fe. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, es conocido, un hombre que tenía problemas en su físico, pero que creyó y predicó y transformó la forma de la predicación y del entendimiento del reino en ese momento puntual. Martin Luther King, seguramente tú ubicas, ese es de nuestro siglo. Martin Luther King, un hombre que tuvo un sueño, decía, y ese sueño es que hubiera igualdad entre negros y blancos, que hubiera igualdad de razas. Ahora ya no se dice negros, se dice de color, pero antes era así, los negros y los blancos. Y los negros eran despreciados porque se pensaba que eran inferiores. Una gran mentira de Satanás.
y había mucho dolor entre la gente de color. Y Martin Luther King sabía dentro de él, era un predicador, era un hombre de Dios, sabía que tenía que cambiar esa realidad. Y obedeció la revelación y en sus últimos discursos dijo, yo tengo un sueño. Y el sueño se cumplió. Si es cierto, le costó la vida. Si es cierto, lo mataron, hubo alguien dañado que dijo, no, esto no lo puedo concebir y lo mató. Pero hoy hay un cambio. Hoy en Estados Unidos hay un cambio. Hay un cambio. ¿Qué nos separa de ellos? ¿Qué nos separa de estos hombres? ¿Qué nos hace diferente a estos hombres? Te voy a decir qué es lo que nos hace diferente a estas personas y a otros miles más. Muchos como los que nos enseña la epístola a los hebreos. Lo que nos separa, hermanos, es la fe. Pero no la gran fe. La fe tan diminuta como un grano de mostaza. La fe insignificante. Una fe pequeña. Una fe que cree que Dios ha hablado y que Dios va a ejecutar lo que Él dijo. Necesitamos creer. Necesitamos ser reverentes a lo que Dios nos ha hablado. Necesitamos consagrarnos a lo que Dios nos llamó. Necesitamos consagrarnos a lo que Dios nos llamó. ¿Qué es consagrarnos? Y tú dirás, oye, esa palabra suena de miedo, suena de cuando iba yo a estos eventos de jóvenes y que empezaban a reclutar gente, y yo decía, yo ya me voy porque aquí me van a querer mandar a no sé dónde, ¿no? Y a que yo me vaya y deje la escuela y deje de estudiar y haga estas cosas. No, consagración es que este aparato, tiene un uso exclusivo para cosas específicas, ¿ok? En el Antiguo Testamento, esto se consagraba, por ejemplo, para Dios. Y si a mí se me ocurría que esto lo usábamos para ver películas de terror con mis amigos, entonces cuando lo estábamos viendo la película de terror, apenas iba a empezar, conjuro. Y en ese momento que iba a empezar esto, o el aro, y empiezan los cortes, y estamos ahí todos sentados viéndola, y en ese momento llegaba un rayo en el departamento y ¡fum! Nos consumía a todos. ¿Por qué? Porque esto era consagrado para ver las alabanzas y yo lo estaba ocupando para ver la película de terror. Y ese era el grado tan potente de la consagración en el Antiguo Testamento. Hoy, gracias a Dios, no pasa eso, pero hay algo y una realidad en este concepto. El concepto nos enseña que debemos de guardar las cosas para lo que son, porque cuando las usamos para lo que son, su potencia es infinita, no hay límites. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué Dios es lo que te llamó? ¿Y qué te dijo que hicieras? Tú dirías, oye, pero es que es muy complicado, ¿no? Claro que es complicado, pero quiero decirte algo. Cuando tú entiendes esto y tú atiendes esa revelación, las cosas pasan. Yo te voy a comentar algo muy rápido. Me acuerdo por 1994, 1995, 96, todavía no me había casado. En 98 fue cuando me casé. Y yo me acuerdo que iba a una iglesia cristiana y de repente veía un cuate que estaba ahí hablando y no, que Dios y que no sé qué. Y yo me quedaba así y decía, este cuate, qué bien habla. Y mire, veía a toda la gente así como que, oh, pero ¿sabes qué es lo que más me impactaba? Que lo que decía tenía lógica y cambiaba las vidas. Porque lo que decía no era de él, era de Dios. Yo decía, yo quisiera hablar cosas padres que transformaran a la gente. Pero de repente lo veía, y como dice Efesios, y como dice no sé qué, y que el pasaje, y que la teología, y que no sé qué, que si Dios, y que Lucifer, y que el Dunamis, y que el Logos, y cosas así, o sea, ay, tanto Dios, no, pues yo no me acuerdo de las tablas de multiplicar, me costó trabajo, y el inglés, las palabras del vocabulario, me cuesta trabajo aprenderlas. No, esto de aprenderme todo eso no es imposible, aparte me daba miedo, me daba pena hablar en público.
Y yo decía, no, sí me gusta, pero no. Pero hubo algo que me dijo, ahí te quiero. Dije, ay, apenas estoy conociendo de esto de los cristianos. Yo creo que fue más o menos en 1994, 96, cuando fue esto. Y yo veía cómo Dios me decía, ay, te quiero. Y yo decía, no. Y recuerdo que aquella vez en esa iglesia había una pequeña biblioteca, bueno, una librería chiquita. Y bajé a la librería y estaba ahí la hermana Cuca. Dios la bendiga, la hermana ya está con el Señor. Y estaba la hermana Cuca ahí atendiendo. Ella me dio mi primer clase de escuela dominical, lo primero que aprendí del Evangelio. Y estaba la hermana Cuca y empecé a ver las Biblias. Y empezaba a verlas y luego me encontré esta Biblia, esta, que es la Biblia Thompson. Y la empecé a abrir y dije, wow, un chorro de letras, un buen de números. No entendía ni qué rayos, ¿verdad? Pero qué padre, grandísima. Wow, tiene cosas adelante, atrás. Tiene un buen de cosas que te llevan de definiciones de términos. Y luego tiene dibujitos. Y tiene dibujitos y dice de la arqueología y tiene mapas. Y dije, wow. Y entonces me acuerdo que decía, no, con esto, poderoso, ¿eh? Con esto se cumple. Y creí algo. Creí que lo que estaba escuchando en mi corazón no era una locura. Creí que no era una locura. Creí que realmente Dios me quería usar ahí, donde ni siquiera sabía realmente en plenitud qué era. Y me acuerdo que ya le dije, oye, hermana, ¿y esto qué me interesa está? ¿Y qué esto qué, cómo lo compro, qué? Así de cuánto vale, no, pues ya me dijeron, y yo, ay, pues esto qué es, ¿no? Nunca había comprado un libro tan caro, salvo los de la escuela, pero esos me los compraba mi papá, ¿no? Y dije, ay, caray, si le digo que voy a comprar una Biblia, mi papá me va a decir, estás loco, porque de por sí que le costó trabajo dejarme ir a la iglesia, ¿va? Entonces, me decía, pero en pagos, vas pagando. Y yo decía, pues anótame ahí que yo sí quiero esto. Y lo creí, hermanos, y lo creí. Y ahí tengo esta Biblia. Ahora tiene letra muy chiquita y a veces no la veo, entonces ya no predico con esto, ¿no? Ya pasaron algunos ayeres, pero es una Biblia que cuido mucho, que valoro mucho, que tiene aquí su Durex y todo, pero la valoro porque fue el inicio de una revelación de Dios y de lo que Dios hablaría. Igual como esta iglesia, ¿no? Dios reveló algo y Dios nos hizo que en un momento obedeciéramos, mi esposa y yo. Necesitas consagrarte a Dios. Necesitas regresar a eso que sabes que Dios te habló. Como resultado de entender estas exhortaciones, hay consecuencias. Y lo muestra este pasaje, ¿no? Noé fue el instrumento de Dios para que se ejecutara un juicio y una purificación en la tierra. Pero también fue la causa de que existiera un arco iris. Y que ese arco iris, cada que lo vemos, nos recuerde la misericordia de Dios y el amor de Dios y la gracia de que no va a destruir la tierra de una manera así contundente como fue con Noé. Nos recuerda que Dios está preocupado. Nos recuerda que Cristo va a volver. Y de que algo estamos seguros, la tierra no se va a inundar nuevamente. Pero también nos enseña otra cosa, Noé. Nos enseña el poder de estar colocados en justicia, es decir, en la inserción de su pueblo por una razón, la fe. Dice que por esa fe, Noé experimenta la justicia y fue hecho heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Recibe una herencia, la justicia. ¿Qué es la justicia? Es el acceso a pueblo, el acceso a ser pueblo de Dios, el acceso a esa realidad, el acceso a una pertenencia
a un pueblo escogido, a una nación santa. Nosotros ahora tenemos acceso por la fe a Cristo. Cuando nosotros vemos ese pasaje que dice, el justo por la fe vivirá, y los que creemos en la fe, en el Hijo de Dios, sabemos que en Cristo tenemos el acceso a la eternidad y a la vida eterna. Es en Cristo en donde cuando nosotros creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces tenemos acceso a una eternidad. Entonces dejamos de ser mortales para convertirnos en gente inmortal, en gente que muere en este cuerpo, pero vive eternamente con un cuerpo resucitado. Nuestra realidad ya no es limitada a este cuerpo endeble, débil. Nuestra realidad se torna eterna. Nuestra realidad se vuelve inmortal. Nuestra realidad cambia. Ahora, lo que haga tiene trascendencia en esta vida y en la eternidad. Tengo una esperanza. Soy parte de una comunidad, de un pueblo, de una nación que Dios ama. Soy parte de la justicia que Cristo vino a manifestar a través de su obra perfecta. ¿Por qué? Por la fe. Habacuc, Romanos nos habla de esta justicia por la fe. Y es la fe lo que hace que su familia se salve. Es el agarrar la madera, es el tomar la madera, el obedecer la locura que escuchaba de Dios y mientras él estaba construyendo, la gente burlando, decía, ¿qué te pasa? ¿Estás dañado? ¿Qué estás haciendo? Estoy obedeciendo a Dios. ¿Estás loco? Aquí dirían, estos ya surgió una secta ahí toda loca. O sea, él estaba obedeciendo a Dios y la gente decía, qué locura. Y decía, y súbanse al arca porque se van a morir. Y nadie se subió. Los únicos que se subieron fueron su familia y los animales. Y hay una característica de los animales, son irracionales. La gente que podía entender y que había y sabía de Dios, no atendió la revelación. La fe nos lleva a un nivel distinto. Concluyo. Accionemos desde la fe en lo que Él nos habló. Atendamos a su revelación y seamos reverentes a su solicitud. En pocas palabras, caminemos en eso y seamos obedientes. Dios no desperdicia el tiempo con nadie, hermanos, con nadie. Dios no desperdicia el tiempo. Debes mirar en tu mano los talentos que te entregó. Mira los talentos que te entregó. Mira las cosas que Dios ya te dio. Mira esos dones. Ve la medida de fe con la que te llenó. Esa fe, esas cosas que puedes hacer que otros no pueden hacer. Y te animo a que no entierres ni te niegues a usar la fe del Hijo de Dios a través del poder del Espíritu. Es decir, no entierres tus talentos. No entierres, no postergues lo que Dios está hablando a tu vida. No postergues las cosas que Dios te ha dado. No entierres eso. No entierres esa capacidad que tienes. Si sabes que tienes que estudiar otro idioma, estudia otro idioma. No entierres esos talentos. Sabes que tienes que ir a ese lado, tienes que hacerlo de esa manera. Si sabes que tienes que estudiar química y demás, estudia química. Si sabes que tienes que ir a predicar a otro lado, predica en otro lado. Si sabes que te tienes que preparar para poder ministrar desde la adoración, desde la alabanza, prepárate. No dejes que los talentos se queden aquí en tus manos o enterrados en la tierra, donde no producen nada. Genera a través de lo que Dios te ha hablado cambios trascendentes en tu entorno. La gente está esperando que te levantes y que hagas un cambio radical en sus vidas, porque Dios te ha hablado a ti
para hacer algo que nadie más en esta tierra puede hacer. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.